Estamos al aire, qué gusto que nos acompañen. Querida audiencia, 17 horas con 33 minutos. Ya estamos en vivo por la fanpage de Primera Plana. Esto es Zoom al Día, como cada jornada informativa, pues. Les saludamos José Antonio Sánchez y quien les habla Fabricio Vela para conducir estos minutos, 90 minutos de diálogo, de coloquio, de interacción, obviamente alimentándonos con sus comentarios. El día de hoy, alerto a la audiencia, solamente estaremos por Facebook Live y ya vamos a explicar la razón técnica. Tiene que ver básicamente con que mi compañero José Antonio Sánchez se ha desplazado hasta la región amazónica, entonces él ya nos va a explicar la parte técnica que tiene una explicación obviamente, así que por el día de hoy estamos saliendo por Facebook Live. Abrazos a la distancia, a nombre de José Antonio Sánchez y quien les habla Fabricio Vela. En este día jueves 6 de agosto del año 2020. Flaco, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Fabricio, ¿qué tal amigos del Ecuador y del mundo? Muy buenas tardes, transmitiendo esta señal desde un rincón de la Amazonía. Les saluda la voz del Sinchi. Bueno, principalmente y señalando lo que dice el Fabri, claro, nosotros tenemos nuestro centro de transmisión en Quito, que es todo un equipamiento completo. Y claro, desplazarme con todo el equipamiento completo hasta la provincia de Morona, Santiago, es algo complicado. Y adicionalmente, por lo general, en estos rincones de la patria, la señal de internet no es lo suficientemente fuerte como para poder levantar una señal limpia, que no tenga ningún tipo de problemas y que pueda transmitir en simultáneo por ambas redes sociales. Eso básicamente. Así que el día de hoy, como me dice mi esposa, van a salir sin maquillaje, me dijo. Sí, sí, sí. Y creo que eso se ajusta Viene bastante a así, la ¿no? realidad. Claro, No, pero así. esto es solamente por hoy y mañana. El contenido, sí, el contenido, déjame decirle que tengo 5 bombas, le tengo el día de hoy. 5 Sí. bombas. A ver, vamos a, 5 bombas. vamos a hablar de esas 5. Bueno, aunque el flaco se ausente, él viajó muy temprano y viajó muy temprano calculando llegar a Macas a tiempo para participar de nuestro espacio Suma al Día, que llega a ustedes como cada jornada por cortesía. Aquí tenemos del delicioso, aromático, exquisito Café Buen Día. El café soluble liofilizado, pues, que auspicia, que cree en este espacio de noticias, porque todos, absolutamente todos, en medio de la adversidad tenemos algo que nos hace tener un buen día para nosotros justamente disfrutar de una deliciosa taza de café con el aroma que genera, ¿no? Y ese saborcito tan rico del delicioso Café Buen Día. ¿Ah? ¿Qué te hace tener un buen día y un buen jueves? Toma Café Buen Día. Toma Café Buen Día. Oye, mi querido Muy Fabri, bien. tú sabes que el día de hoy llegué hacia las 2 de la tarde aproximadamente y estaban en plena cosecha de limones, ¿no? Quiero que usted me exagere con su mano, ¿cuál cree usted que es el tamaño de un limón que puede conseguir en el mercado? El valor, el precio. No, el tamaño. El tamaño, no tengo idea. ¿Qué será? No sé, de este tamaño. Pero haga la mueca, Es, haga la mueca ahí. que ya no es un limón, sino una lima. Le voy a enseñar cómo se producen los limones aquí y se va usted a asustar. ¿Eh? A ver. No, eso no es un limón. Es un limón, señor Qué Fabricio Vélez. barbaridad. Se lo voy a llevar y el día lo he abierto. Mira, claro, tiene una cáscara muy diferente, es bastante ancha, ¿no? ¿Así? ¿No? Tiene aproximadamente de cáscara unos 3 centímetros, ¿ah? Pero vea usted, ¿ah? La ¿Cuántos, vaina es cómo cuántos exprimimos jugos, esto. cuántos jugos me salen ahí, ah? No, con esta de acá, una jarra de limonada. Ah, sí, por eso te digo, con un limón, una jarra de limonada. Pero ¿cómo exprimes esto? Muy complicado, ¿no? Bueno, y esa Cosas maravilla, curiosas que ¿dónde suceden aquí. encontraste? Ahí en Macas. Aquí en la finca de mis suegros hay unas 5 plantas que por extraña razón, ¿no? Todas son plantas de limón Meyer. Pero hay 5 plantas que producen unos limones de este tamaño. Qué Que son una bárbaro, cosa impresionante. qué Son una cosa bárbaro, qué impresionante, ¿no? bárbaro. Cosas de la naturaleza, o como diría mi papá, son cosas del Orinoco, que tú no las sabes ni yo tampoco.
Muy bien. A ver, estoy leyendo algunos comentarios de nuestra audiencia. Nuestra audiencia está obviamente saludándonos, acompañándonos en este espacio, pero leo que algunos de los internautas nos están criticando por el invitado. A ver, primero, creo que muchos de ustedes me conocen porque me siguen desde hace tiempo en la radio, me siguen a diario en la radio, comparten este espacio junto con José Antonio, con nosotros desde abril que implementamos justamente en medio de la pandemia. Y creo que uno de los elementos que nosotros defendemos siempre es la pluralidad y la diversidad de voces. Punto uno. Pueden no gustar, pero es importante escuchar, aunque no nos guste, incluso para tener elementos de crítica. ¿Y por qué me pareció importante justamente dialogar el día de hoy con el asambleísta Fabricio Villamar? Él ha estado en el centro del huracán. Creo que hay preguntas que él no ha respondido. Creo que hay que plantearle una serie de inquietudes respecto de la situación que de alguna manera ha significado un golpe político para él. Y qué mejor que hacerlo a través de una entrevista. Creo que para eso sirven las entrevistas. Las entrevistas sirven justamente para generar criticidad, para que con las preguntas del periodista se pueda conocer las respuestas y con base en ello la audiencia pueda tener un juicio crítico sobre las cosas que están ocurriendo. Pero desde luego habrá que preguntarle al asambleísta Villamar los temas asociados a la situación tan compleja que él ha tenido que enfrentar justamente por el tema del carnet de discapacidad. Es un tema que creo yo, insisto, tiene todavía algunas interrogantes que deben ser absueltas por el mencionado legislador y obviamente también hablar de los temas legislativos, porque bueno, lo de Fabricio Villamar, de alguna manera hay que incorporarlo dentro de la serie, guardando las distancias de cada uno de los casos, ¿no? Y estableciendo las diferencias en cada uno de los casos, pero termina siendo otro elemento adicional que complica la imagen de una asamblea que según la encuesta última de Sedatos tiene apenas el 5% de credibilidad en el país y que la palabra de los legisladores tiene apenas el 2% de credibilidad. Por eso es importante, seguramente digo, probablemente ayer a Andrés Arauz a alguna gente no le gustó, incluso a mí alguien me escribió al Twitter por aquello. La próxima semana la próxima semana voy a entrevistar, Flaco, el día martes a Rafael Correa en la radio. Habrá seguramente gente que discrepe con eso. Eso es parte de la libertad de expresión, ¿verdad? Yo, por ejemplo, lo que valoro es que, y acojo totalmente la crítica, pero al mismo tiempo esa crítica me permite generar esta explicación para nuestra generosa y distinguida audiencia, ¿eh? Más o menos por ahí va la cosa. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que tener la mente siempre abierta para saber escuchar y en base a lo que uno escucha formar su criterio. Si uno cree que después de la entrevista el señor Fabricio Villamar tiene que ser quemado de una hoguera, pues eso es cuestión de las personas que piensen así. Quizás las explicaciones que él dé tengan algo de lógica, tengan algún tipo de respaldo y algunas personas dirán, ah, bueno, mira, no estaba tan equivocado, qué sé yo, le voy a devolver mi confianza. Coincido contigo en el golpe político que esta circunstancia y estos titulares y esta noticia que se generó en las últimas semanas ha afectado la imagen del asambleísta, definitivamente, y van a ser una de las preguntas de cajón. Yo personalmente quiero escuchar de propia voz del asambleísta cuáles fueron las circunstancias, cómo así tiene un carnet, si se benefició, si es que él considera de que el porcentaje puesto en su carnet de discapacidad es el porcentaje, digamos, que él cree o estima conveniente, no conveniente, sino él cree que refleja la discapacidad que él pueda tener a nivel auditivo. No lo sé, pero lo quiero escuchar. Y yo sacaré a partir de esas respuestas mi opinión, como creo que cualquier persona que escuche el programa pueda sacar también su opinión. Y bueno, claro, no siempre vamos a sintonizar con absolutamente todos los invitados con la audiencia. Hay invitados obviamente que gustarán y hay otros que no gustarán. Es imposible, es imposible. A ver, yo lo he entrevistado a Guillermo Lazo y hay un segmento de la audiencia que me cae encima. Lo he entrevistado a Correa y hay un segmento de la audiencia que me cae encima. He entrevistado a los socialcristianos y hay un segmento de la audiencia que me cae encima, pero hay otros evidentemente que respetan aquello. Que es lo que siempre yo les planteo, querida audiencia. Lo que sí les podemos asegurar, y yo hablo a nombre de mi compañero, a nombre de José Antonio, que estoy seguro que es así. Lo que nosotros sí les podemos garantizar es que no es que existe una agenda preestablecida con preguntas que hacemos o con preguntas que no hacemos. Nosotros incluso, créannos, cuando nosotros diseñamos un poco la agenda de las entrevistas, ni siquiera nos hablamos sobre qué vas a preguntar tú, qué voy a preguntar yo, nada que ver.
O sea, nosotros procuramos con base en lo que creemos hacer las preguntas que consideremos, siempre con respeto. Miren ustedes que hasta ahora, y no me ha pasado en la radio, no me ha pasado en este espacio, eh, nadie se ha ido enojado de las entrevistas, ¿no? Hasta ahora. Así que, muy bien. Antes de entrar en materia, permíteme enviar... dele, ¿qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Solo complementar lo que acabas de decir en la última parte, Fabricio, y creo que es absolutamente importante. En ocasiones a mí tampoco me gustan los entrevistados, les voy a ser absolutamente sincero, Es pero que no nos jamás gusta van a a todos, encontrar ¿no? a mí Claro. una falta de respeto, una predisposición a tratar mal al entrevistado. En este espacio no va a suceder eso. Puede sentarse el mismo diablo, ¿no? Que lo vamos a tratar con cordialidad y le haremos las preguntas que tengamos que hacer. Claro que sí. Oiga, déjeme enviar un saludo al clan que está ahora mismo reunido en el sector de Bellavista, ¿ah? A Carlita Echeverría festejando el cumpleaños de Lore Espinosa, ahí también está la Pati Rueda, está Mónica Mina, está la Paula que ayer también estuvo de cumpleaños, sé que están en sintonía de este espacio, así que les enviamos un abrazo a la distancia y que sigan pegándose ese vinito, ¿no? Bien, por Escuchando obviamente favor. nuestro espacio. Están escuchando, Oye, pegándose pero los solo vinos, conversando y chicas, escuchando. Solo mujeres, solo mujeres, solo chicas. solo Mira mujeres. tú. Mira tú. Bueno, esa debe ser su contribución, ¿ah? Esa debe Sí, ser sí, por definitivamente su supuesto, contribución. por supuesto. Oiga, mi querido Fabri, empecemos un poquito ya con el desarrollo de la información, Vamos empezar ahí, quizás vamos con dos ahí. noticias internacionales. La primera, digamos, yo hubiese querido compartir con ustedes algún material audiovisual que creo que era importante, sobre todo por la fecha, por lo que ha significado históricamente. Hoy se conmemoran 75 años del bombardeo atómico en Hiroshima y que causó la muerte instantánea de 80.000 personas. ¿Te imaginas tú? De manera Ujú. instantánea, 80.000 personas dejaron de existir y 140.000 fallecieron, digamos, en el primer año. Al transcurrir todo este tiempo, cada año en Japón se suele hacer una reunión, esta vez por el distanciamiento social, hubo menos personas, pero sin lugar a dudas lo que no ha cambiado es el mensaje, ¿no? El mensaje para erradicar esta clase de, digamos, de armamento nuclear que como vimos en aquella ocasión y para quienes no han podido revisar imágenes, yo los invitaría, hay muchos documentales en el internet, véanlo con sus hijos, que explica un poco lo devastador que fue esa explosión, esto todo en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Claro que sí, mira tú. ¿Tú Ese tal vez es uno de los... estuviste ahí, no? Yo estuve en Hiroshima en Ajá. 2010. Fue parte de una gira que tuvimos con el presidente de la República y con la comitiva oficial. Estuvimos prácticamente todos los medios de comunicación acompañando esa gira. Fue una gira por Tokio y por Hiroshima en Japón y por Seúl y Ulsan en Corea. Una gira de una semana que además tuvo una particularidad y esto lo he relatado en varias ocasiones. Fuimos en un avión de TAME. Los aviones de TAME no tienen la suficiente autonomía de vuelo, así que nos fuimos, era un solo avión con la delegación presidencial y una delegación empresarial también. Nos fuimos por el otro lado del mundo. O sea, no se hizo el vuelo normal, sino que fue por el otro Ah, lado del mundo. Claro, llegamos, a ver, de Quito a Guayaquil, en Guayaquil a cargar combustible. De ahí a Fortaleza, Brasil, otra cargada de combustible. De ahí en perpendicular la subida por el Atlántico, sobrevolando el Atlántico, hasta llegar a Tenerife, en España. Luego sobrevolamos todo el Mediterráneo hasta llegar a El Cairo, a Egipto. Luego llegamos a Nueva Delhi. Y luego adivina dónde llegamos después de Nueva Delhi. ¿Ah? ah, Hicimos escala en China. ¿Sabes en dónde? ¿en dónde? En la ciudad donde nació el COVID-19, en Wuhan. No te creo. Por eso cuando escuché el nombre de Wuhan, automáticamente me resultaba familiar, ¿no? Porque estuvimos ahí, porque ahí se hizo escala en la China, en el aeropuerto de Wuhan, hasta que llegamos a Tokio, luego Hiroshima, luego Seúl, luego Ulsan, y de ahí el regreso, por la misma ruta. 40 horas de ida, 40 horas de vuelta. Así Oye, ¿y que tú, ahí estuve en Hiroshima, ¿no? pararon en cada uno de estos lugares o se quedaron, digamos, en el avión esperando que se cargue combustible, se abastezca? O tuvieron la oportunidad de hacer algo, digamos, de visitar algo
en estas ciudades. En Egipto me parece haberte visto a ti con una foto con un camello, ¿es posible? No, 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 en un ¿O ese es camello. Photoshop? No, no, pero camello no. Pero sí, sí, la única En las ciudad, pirámides, a ¿no? ver, de las ciudades donde se hizo escala, porque a ver, la gira estuvimos obviamente en las ciudades de la gira presidencial, porque ahí tenía agenda el presidente de la República y la comitiva. Pero de las ciudades donde se hizo escala, en la única en donde fuimos a la ciudad fue al Cairo. En el Cairo estuvimos como 12 horas. Eh, Sacamos visa para Egipto y obviamente conocimos las pirámides, ¿no? Fue una cosa fantástica, fantástica. Claro. Claro, Cosa pero que bueno, como un periodista uno no puede sufragar. claro. Estas Ahora, son quizás las bendiciones que uno tiene de la profesión, ¿no? Conocer lugares y conocer claro, gente. pero también sacarte el aire trabajando. Pero bueno, tú decías y dabas cuenta del aniversario de uno de los hechos más infames que recuerda a la humanidad, que fue el lanzamiento de la bomba atómica que supuso el fin de la Segunda Guerra Mundial. Mira tú que Barack Obama fue el primer presidente después de aquel episodio en llegar hasta la ciudad de Hiroshima. ¿Ya? Y ahí pronunció un discurso hablando de que el mundo tiene que empezar el desarme, que no armas nucleares, que no sé qué, que no sé cuánto, cosa que ni ellos mismos lo han respetado, pero digamos, Obama se transformó en ese presidente, en el primer presidente de los Estados Unidos en llegar a ese lugar, ¿no? Eh, Creo que hoy las relaciones entre Estados Unidos y Japón son buenas, a diferencia de las relaciones que tienen los estadounidenses con los chinos, el gobierno de Estados Unidos con China, que son ahora mismo muy complicadas. Pero digo, esa ciudad, José Antonio, tú llegas a Hiroshima y si tú no conoces que allí cayó una bomba atómica en 1945, ni te lo hueles. O sea, es una ciudad tan desarrollada, es una ciudad que se levantó, es una ciudad en donde, por ejemplo, una de las referencias que hay de la caída de la bomba atómica es una torre, no recuerdo el nombre, ubicada en un sitio que esa torre la dejaron ahí tal cual, que no se destruyó Es parte de totalmente. la zona cero, Claro, digamos. exacto, pero no se destruyó, o sea, no se destruyó totalmente, queda ahí el esqueleto, la estructura, y eso los japoneses decidieron conservarlo. Claro, esto de todas maneras, estar ahí te invita a reflexionar, ¿no? Tienen todo un museo, ahí se ve toda la mortandad, lo que pasó con familias enteras de habitantes de Hiroshima, pocos meses después, porque claro, los sobrevivientes no fallecieron, quienes no fallecieron en ese momento y que lograron sobrevivir fallecieron después de un tiempo, después de meses o después de pocos años, fruto de la contaminación nuclear. Es riquísimo aprender del tema de Hiroshima. Yo tuve esa oportunidad, me hubiese encantado estar más tiempo, ¿no? Pero claro, hubo esta posibilidad de conocer y aprender un poquito más de lo que vivieron en 1945 los japoneses, ¿ah? Bueno, esa fue la primera bomba, ¿no es cierto? Para, digamos, contextualizar la noticia. Ya, La segunda bomba, déjame interrumpirte a ver, sí, solamente, José sí, Antonio, sí. para a quienes se han sumado, se están sumando, nos preguntan qué pasó con la señal de YouTube. Ni hoy ni mañana saldremos por YouTube. José Antonio, que obviamente es el responsable de todo el equipo que nos permite salir en simultáneo en YouTube y en Facebook Live, no se encuentra en Quito, está en la provincia de Morona, Santiago, así que no podremos vestir como solemos hacer nuestro espacio, ni tampoco podremos salir hoy en YouTube, ¿va? Pero el día martes volvemos ya, Dios mediante, a salir en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube. Y además, Flaco, deberíamos también analizar la posibilidad, no sé si técnicamente se puede, de salir también por Twitter Live. No, no sé si es que eso se puede, pero ahí te lanzo la pelotita, tú que eres el que sabe de estas materias. Yo soy apenas Ya lo periodista. voy a investigar. Ya lo voy a investigar. todo se puede, mi querido amigo. Ve, Esteban Bueno, Ávila, gracias Esteban Ávila, gracias. La torre Orizuru es aquella que quedó parada, gracias. Usted, superdirector, seguramente conoce esas latitudes, a usted que le gusta, Esteban es un fanático de Asia, de toda la riqueza y de cultural, viajar, y y claro, de le viajar, encanta viajar a Asia, y gracias comer, Esteban. Sí, comer. sí, Me claro, está debiendo un chaulafán, que no salga loco, me está debiendo un chaulafán. claro, claro. Bueno, dele. Y un ¿Cuál era doctor la me otra debe una bomba? pizza. Pero bueno. Hay que cobrarles. A ver, lo segundo. Han comenzado a salir ya las causas o las verdaderas causas de la explosión de Beirut, o al menos la génesis del problema hasta que explotó. Y les voy a hacer una recopilación básicamente, bueno, un poquito rápida, para que se conozca por qué había ese material, dónde estaba, qué fue lo que sucedió, en fin.
En el año 2013, es decir, hace 7 años, el barco Rosus de Rusia carga 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que es un fertilizante muy explosivo, ¿no? Y lo lleva, digamos, con destino a Mozambique. Solamente entre paréntesis, es decir, que en la época de los 80, el grupo terrorista guerrillero Sendero Luminoso hacía detonar varios coches bombas en la capital peruana y en otras ciudades del Perú y combinaba este mismo material con algo de dinamita, ¿no? Los coches bomba no solo estaban llenos de dinamita, era una pequeña porción de dinamita y había este nitrato de amonio también. Por eso causaban estas explosiones, el auto quedaba destrozado, todo salía como unas esquirlas y dañaba a quien se cruzaba y destrozaba obviamente la infraestructura cercana. Bueno, eso sucedió en 2013, ¿no? Paran en Beirut, el barco para en Beirut y sufre un desperfecto mecánico el barco, ¿no? La autoridad del puerto, perdón, les prohíbe zarpar por mal estado del barco. O sea, llega el barco ahí medio dañado y le dice, señor, ustedes no pueden zarpar, ¿no? Y peor con el material que están llevando. La empresa rusa dueña del barco quiebra. Al poco tiempo, a los pocos meses, pocas semanas, quiebra y la carga es abandonada. Obviamente, esta carga que estaba en el barco, que estaba dañado y que no podía ser arreglado, baja al puerto. Y en el año 2014, la tripulación de este barco, que tenía ucranianos, rusos principalmente, queda atrapada en el barco por un año. Imagínate, se quedan viviendo muy similar a lo que sucedió con un barco en Guayaquil. ¿Sí? Queda atrapada en el barco hasta que un juez autorizó su repatriación. Pero el nitrato fue movido al puerto de Beirut. Del año 2014 al año 2017, varios oficiales de aduanas enviaron 6 cartas a jueces suplicando, pidiendo que esa carga sea exportada, sea entregada, sea enviada al dueño o al país, digamos, de donde salió el barco, que sea entregada al ejército o que sea subastada. Las 6 cartas detallaban un poco el peligro de este material, ¿cierto? Y decían, si esto llegara a explotar, podría suceder un gran desastre. En el año 2020, es decir, hace un par de días, una chispa de soldadura enciende un hangar cercano. La chispa crea un incendio y una reacción en cadena que llega al almacén del nitrato, destruyendo el puerto, 3 hospitales, el 90% de los hoteles en Beirut, la reserva de comida de la ciudad, las torres, un crucero que estaba muy cerca del puerto, una corbeta y 10 kilómetros, digamos, de afectaciones en el radio donde fue la explosión. Eso básicamente. ¿Qué te parece? Tremendo. Tremendo lo que estás señalando, ¿ah? Que es lo que ocurrió esta semana, ¿no? Y esto entiendo Producto de lavarse las manos. Claro, pero esto ha obligado también, entiendo yo, a que se comiencen a revisar los protocolos de bioseguridad en los puertos de muchas ciudades. De lo que entiendo, eso está ocurriendo, ¿no? Por esto que ha Sí, pasado y en yo te Mira. aseguro, mira, y me quedé con una llamada porque quería empatarlo. Lo voy a lanzar a manera de titular. Les ofrezco el día de mañana tener la información. Hace algunos años, haciendo un reportaje en Galápagos, me enteré que hay en Galápagos unos transmisores, digamos, unos transmisores de energía, ¿no? Una especie de transformadores de energía muy, pero muy antiguo, con unos componentes bastante letales, ¿no? Y que no pueden ser sacados de forma fácil desde Galápagos porque no hay la forma. No sé si siguen ahí, porque esto te estoy diciendo que sucedió hace algunos años, pero te estoy diciendo esto porque hay muchos lugares en el mundo y en el país de seguro. Yo te aseguro que quizás en la aduana ahora mismo quizás haya algún elemento que esté abandonado y que pueda causar algún tipo de complicación. Y a veces las leyes son las que te amarran los brazos o le amarran las manos a los funcionarios para que puedan ellos de manera legal y sujeta a un marco jurídico disponer de cierta mercadería que no es
de la aduana, que no tiene propietarios, que no se sabe quiénes son, y a veces se tiene que esperar algún tiempo de abandono como para poder recién llevarlas a remate. Pero te corres el riesgo durante todos esos años. Claro, claro. Sí, sí, sí. Por eso te digo, complejo el tema. Muy, muy, muy complejo. Yo creo que, yo creo que lo que ha ocurrido en Líbano, en Beirut, en la capital de Líbano, va a obligar necesariamente a una revisión exhaustiva para evitar que tragedias como esta ocurran, porque esta tragedia realmente pudo haber sido peor, ¿ah? Ojo, pudo haber sido peor. Yo viendo la magnitud de las explosiones, créeme, Han pudo haber fallecido sido 100 peor. personas, ciento y pico, ¿no? Sí, sí, pudo haber sido peor, claro. Ahora, los oficiales del puerto han sido arrestados, ¿no? O sea, No cosa tenía de locos, conocimiento de ¿no? eso. No tenía conocimiento de eso. Sí, han sido Ya. arrestados. Pero bueno, eso seguramente va a seguir dando noticias en los próximos días. Bueno, la tercera bomba. Dele, ya tiene dos Esta bombas. dos bombas. La tercera bomba es más bien en el plano político, ¿no? Y la pongo como bomba porque usted emitió un comentario en su cuenta personal de Twitter respecto a este nombramiento. El empresario Luis Chonillo es designado como nuevo gobernador del Guayas mediante el decreto ejecutivo 1122. El empresario fue candidato en el año 2009 a la alcaldía de Durán por el movimiento Centro Democrático. Usted le llamó bastante la atención este nombramiento. Me llamó bastante la atención. Primero, déjame ahora mismo compartir el tweet que nosotros colocamos en nuestra cuenta Twitter, en la cuenta Twitter de Primera Plana. Lo voy a compartir en este momento. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Deme un segundo que está... Ya, ahora sí, ahora sí. Vamos a compartir con los internautas que No nos me están vaya a cortar acompañando. el audio, por favor. No me vaya a cortar el audio. No, no, no le he cortado el audio. No, lo que pasa es que usted ahora A está operando. diferencia de Usted está Otritos, operando el ¿no? día de hoy. A diferencia de Otritos. Muy bien. En pantalla tienen ustedes, el personaje en cuestión es el ingeniero Luis Chonillo. Él es un empresario, es un joven empresario que tuvo su primera incursión en la política electoral en 2019 como candidato a la alcaldía del Cantón Durán por el Movimiento Centro Democrático. Me parece que Chonillo quedó en tercer lugar en ese proceso electoral detrás de Dalton Narváez. No sé si quedó tercero o segundo en ese proceso electoral. Eh, Él va a ser el gobernador en el último tramo de la administración de Lenín Moreno. Digamos que tiene el plus de la juventud. Pero ¿qué es lo que a mí me ha llamado la atención y que trae a colación José Antonio? Si uno, por ejemplo, revisa la postura política que ha manejado el nuevo gobernador de la provincia del Guayas en los últimos tiempos, posterior a las elecciones de 2019, ha tenido una cierta actividad en redes sociales, fundamentalmente en Twitter, pero si uno revisa, uno se encuentra con una persona con una postura absolutamente crítica del estado de cosas que enfrenta el país, crítica con las ejecutorias del gobierno de Lenín Moreno, crítico, por ejemplo, con lo que pasó en octubre, el hecho de que no se haya socializado la intención de revisar los subsidios a los combustibles y así por el estilo. Cuando, por ejemplo, esto nosotros nos habíamos enterado antes, cuando nos enteramos, yo lo compartí contigo, José Antonio, yo me declaré sorprendido, realmente sorprendido, porque yo conocía la postura política del ingeniero Luis Chonillo antes de haber aceptado ser gobernador del gobierno que él ha estado criticando a lo largo de los últimos tiempos. Entonces, no sé, yo encuentro ahí una, y lo digo con todo respeto para Luis, ¿ah? Con todo respeto a quien lo conozco, pero creo que este es uno de los males del político ecuatoriano, ¿no? El hecho de carecer de sindéresis, eh, el hecho tal vez de no practicar aquello que predica, no sé, te digo, a mí me sorprendió por lo que te estoy diciendo. O sea, de ser un crítico de lo que está pasando, termina involucrándose en el gobierno que él mismo criticó.
Yo no sé, me quedo con ese sinsabor. Seguramente Luis Chonillo tendrá sus razones, tendrá sus explicaciones. Yo apenas lo que hago es comentar una visión muy personal que termina generándome ese mal sabor de boca, ¿no? Digo, cualquiera pudo haber sido gobernador, cualquiera. O sea, y además el presidente de la República tiene legítimo derecho de nombrar gobernador a quien considere, ¿ya? Porque es su prerrogativa constitucional y es su derecho. Yo lo que cuestiono es la poca sindéresis que muchas veces hay entre el discurso y la praxis, y este me parece a mí es un ejemplo, y se lo digo con todo respeto al nuevo gobernador de la provincia del Guayas. Sí, hay varias cosas. Primero que el gobernador es el representante del presidente en territorio en las provincias, uno. Eh, digamos, tomando eso como como inicio, debe ser de su mucha confianza, digamos, ¿no es cierto? Es bueno, esta noticia la conocimos el día de ayer, no la hicimos pública, obviamente, porque respetábamos que se haga oficial, esperábamos el decreto ejecutivo que se dio el día de hoy, el decreto presidencial, perdón. Sí, el decreto ejecutivo. Yo he intentado, no sé si tú lo has logrado, yo he intentado saber por dónde llega Luis Chonillo a la gobernación. Si es quizás un hombre que llega, que tiene la confianza quizás de la ministra de Gobierno, que al final del día es con quien los gobernadores tienen la relación. Si es viene directamente por una designación del presidente de la República, que lo ha conocido en otro lugar, o ha escuchado las críticas y lo ha llamado a decir, bueno, si tanto critica, venga, apoye. Quizás sea una sugerencia de la nueva vicepresidenta, quizás sea una persona recomendada por el ex vicepresidente. Yo no tengo claro por dónde él llega a la gobernación. No sé si tú lo tienes claro. No lo tengo claro. Realmente no lo tengo claro, eso te digo. Por eso yo te planteo esta inquietud que te estoy señalando. No lo tengo claro. Te digo, yo no pretendo ser el dueño de la verdad de modo alguno. No pretendo serlo. Pero simplemente parto y mi comentario parte y trato de argumentar mi comentario con base en hechos concretos. Y para mí estos son los hechos concretos. Este es un hecho concreto. Veamos. No sé hacia dónde apunta la carrera, no sé hacia dónde apunta la carrera, ¿no? Del nuevo gobernador. Déjeme enviar un saludo, José Antonio, rápidamente, José Antonio, solamente eso. Déjeme enviar un saludo a Mario Cárdenas, que nos escucha allá en el Cantón Romiñahue, y le mando un abrazo al exintendente. Saludos, exintendente, qué gusto leerle. ¿Qué decías, Flaco, que te interrumpí? Digamos, leyendo un poco lo que acabas de decir en la última parte, antes del saludo, puedo entender que tú crees que aceptar un cargo en este último tramo es quemarse como político, quemarse unas próximas aspiraciones. Es que yo creo que sí. Bueno, a ver, ¿qué es lo que a veces juega a favor de nuestros políticos? La poca memoria, la escasa memoria que tenemos los ecuatorianos. Yo creo que eso juega muchas veces a favor de los políticos. ¿Me comprendes? Pero mira, a mí siempre me quedará un mal sabor de boca cuando yo encuentro un discurso incoherente en alguien o cuando encuentro una incoherencia entre lo que dice y lo que hace. Eh, Permíteme hablar en primera persona y pido disculpas a la audiencia por hacerlo, pero de quien les habla pueden decir lo que sea, lo que quieran. De lo único que a mí no me pueden acusar es de corrupto, de ladrón y de incoherente. De verdad. O sea, me pueden decir lo que quieran, lo que quieran. Pueden discrepar con mi visión ideológica, pueden discrepar con mi visión periodística, pueden no gustarle el periodismo que yo hago, puedo parecerles tibio, porque claro, aquí se considera que el periodista irreverente es aquel que insulta, que maltrata, que ofende a alguna persona, pero que no es capaz de decir esas ofensas en Twitter. Claro, que te golpea la mesa, pero que no es capaz de decir lo que escribe en el Twitter o en las redes, no es capaz de decir a la persona que está ofendiendo con el teclado, no es capaz de decirse en la cara. Pueden decirme lo que sea, menos corrupto, menos ladrón y menos incoherente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo sí creo que aunque estés equivocado, tienes que administrar la coherencia, José Antonio.
O sea, la coherencia en el quehacer diario, en tu quehacer político, en tu quehacer periodístico, en tu quehacer profesional, es un valor irrenunciable. Por eso te digo, yo reitero, tendrá el nuevo gobernador sus razones, las debe tener. Yo en lo personal, a priori, yo no encuentro lógica por la postura política que él tenía hasta hace poco. Una postura crítica con el gobierno del presidente Moreno y resulta que ahora va a trabajar con el gobierno del presidente Moreno convirtiéndose en el representante del Ejecutivo en la provincia del Guayas. Termina siendo así. Ok, entonces ¿estás de acuerdo que lo hayamos puesto en la sección bombas? En la sección bomba. Ok. ¡Bomba! En la sección bomba. Y no como te ventas, ¿ah? ¿Ah? No como el querido, Oye, Fabi, no como el querido ya fallecido Edison Vargas, no, precio bomba. Oye, Fabri, dame acceso para poder compartir, por favor. Ahora mismo, estimado flaco. Para lanzarte la cuarta bomba. Dele. Bueno, primero contarles que, digamos, hay un video donde el candidato a la presidencia, Guillermo Lasso, digamos, intenta hablarle a sus simpatizantes. Y en este video, obviamente, habla de los candidatos de algunas tiendas políticas. Y expresa una frase que ha causado, digamos, mucho comentario. La voy a poner y luego lo conversamos. ¿Te parece? No podemos tener un presidente que haya nacido de las entrañas del correísmo. Ni peor otro que nazca de las entrañas del morenismo. No, señor. Y tampoco podemos decir, con todo el respeto a las damas, vota por Álvaro, ya que chucha. No, señor. No, señor. Así no se actúa con el futuro de los hijos y el futuro de los nietos. El voto tiene que ser responsable. Un voto responsable. Nadie le entrega el futuro de su vida al ya que chucha. Bueno, hasta ahí la parte medular de la intervención. La parte de él se fue a rezar, creo, ¿no? No. Estoy acomodando mi... No, yo soy devoto del Divino Niño, así que no se enojarán, sino que le estaba cortando la cabeza, entonces le puse acá más bonito. Más cerquita a ti, para que te proteja. Sí. Estas expresiones del candidato Guillermo Lasso, digamos, han caído en algunos sectores, no en todos, por supuesto. Ha caído mal, quizás grosero, quizás no era el término. Al final del día termina incluso afectando la imagen de otro candidato que, digamos, tiene absolutamente todo el derecho, y según la entrevista que tú hiciste en la mañana, habría incluso hasta un empate técnico entre Guillermo Lasso, Álvaro, y el señor ex vicepresidente Otto Sonny. A ver, yo escribí hoy en mi cuenta Twitter lo siguiente. Te voy a leer textualmente lo que yo escribí hoy. Una situación económica compleja, marcada por la crisis internacional, los efectos de la pandemia y las erráticas y nulas decisiones del gobierno nacional, merecen propuestas de los candidatos presidenciales. El ataque a los rivales es una fórmula largamente fallida, permanentemente utilizada, pero largamente fallida. O sea, aquí nuestros políticos siguen pensando que la mejor forma de generar empatía con el elector es atacando al rival. Esa es una fórmula desgastada, es una fórmula fallida. Más aún en este momento, y ya voy a argumentar por qué. La convocatoria de elecciones será dentro de poco, si es que no pasa nada extraño, porque hemos vuelto a escuchar posturas, por ejemplo, de consejeros como Luis Verdesoto o Enrique Pita, que insisten en plantear un diferimiento de las elecciones. Si hay un diferimiento de las elecciones, los tiempos no van a dar para que las autoridades se posesionen el 14 de mayo y el 24 de mayo. Para mí es clarísimo eso. Las elecciones no pueden ser diferidas. Las elecciones tienen que darse como está previsto.
Con base en eso, si es que se ratifica ese calendario, la convocatoria será el 17 de septiembre. La inscripción de los candidatos será hasta el 8 de octubre. La campaña electoral de forma inédita empezará el 31 de diciembre. Y la primera vuelta electoral será el 7 de febrero. Como están las cosas, no vaticino una campaña de propuestas, sino de ataques. Y este es un ejemplo. He revisado algunos mensajes, algunos argumentos de varias personas. Bueno, hay gente que justifica lo dicho por Lazo, que lo que dice Lazo es la realidad, que termina siendo la realidad aunque no hayan gustado las formas. Hay otra gente que dice que esto fue en el marco de una conversación privada y que esa conversación privada la filtraron, lo cual también es preocupante, porque si fue una conversación privada, bueno, ¿con quién está trabajando el candidato presidencial Guillermo Lazo? Ahora, si fue un diálogo con otros sectores, también, digamos, decidieron filtrar aquello, pero me parece que ese no es Guillermo Lazo. O sea, yo acabo de ver un Guillermo Lazo que no es el Guillermo Lazo que yo conozco. O sea, yo no le veo, ¿no? pero yo no le veo a Guillermo Lazo, por más que utilice un término que se hizo viral en las redes, yo no le he visto, no me imagino a Guillermo Lazo con perdón el uso de la palabra, les pido respeto, por favor, no me censuren, pero con el ya que chucha, perdón que use la palabra, pero no me lo imagino, porque siento que esa no es la personalidad de él. O sea, ¿qué quiere hacer o qué pretende mostrar Guillermo Lazo cuando utiliza ese término? Que yo lo acabo de repetir, que es un término, a ver, todos hemos dicho alguna vez esa palabra, todos, en todo tipo de contextos, cuando hemos estado enojados, cuando nos hemos estado riendo con los amigos, cuando le decimos a un pan alguna cosa, cuando nos burlamos de un amigo, todos hemos cuando utilizado traen cuando alguien asoma con una botella chimba y dice, bueno, ya que. Por eso. O sea, yo esperaba que traigas tal botella, ya que, ¿me comprendes? O sea, ya, claro. a mí no me escandaliza el término per se, porque ese término es parte de nuestra ecuatorianidad. O sea, desmitifiquemos el tema, ¿ya? Desmitifiquemos el tema, porque todos hemos utilizado. Yo coincido contigo en ese punto. Me parece súper interesante lo que estás diciendo. Claro, pero ¿cuál es mi cuestionamiento? Que esto que acabamos de escuchar de Guillermo Lazo no es el Guillermo Lazo político. Yo no sé cómo será en su vida privada. No lo sé. Tampoco me interesa saber cómo será Lazo en su vida privada. No me interesa, es problema de cada cual. Pero a nivel público, ese no es el comportamiento de Guillermo Lazo. Entonces, ¿qué te quiere presentar? Te quiere presentar un Lazo distinto con la utilización de un término muy popular, ya un término desenfadado, por un lado. Y por otro lado, atacar a tus rivales. Entonces atacas al candidato del correísmo y lo atacas a Sonnenholzner porque es el candidato supuestamente del morenismo. Yo dudo que sea el candidato del morenismo Sonnenholzner, ¿eh? Ojo, yo tengo mis reparos. Yo creo que Sonnenholzner no es el candidato del morenismo. Es más, para mí el morenismo... Más cerca del Partido Social Cristiano, ¿no? Por favor, o sea, para mí Sonnenholzner no tiene, digamos, Moreno no tiene candidato. Y con los números que tiene, olvídenlo, no va a tener candidato, Lenín Moreno, ¿ya? Y sobre Otto, por ejemplo, hoy Francisco Herrera Arauz, en una entrevista que tuvo conmigo, él lanzó una bomba, otra bomba, que me pareció muy reveladora. El que se conoce, decía Francisco, yo no tengo confirmación ni certeza, pero él lo decía, pero que conoce que hay acercamientos de Otto Sonnenholzner con Suma. Suma lanzó el nombre de Guillermo Celi, y Guillermo Celi se presenta como candidato, pero Guillermo Celi podría declinar su candidatura para buscar la reelección como legislador y apoyar la candidatura de Sonnenholzner. Podría ser, a mí no me pareció descabellado. Sonnenholzner no es el candidato del morenismo, o sea, no le veo sentido. Entonces, verlo a Lazo así, tal vez en una reunión por muy privada que sea, pero descompuesto, atacando a los rivales, cuando él lo que tiene que hacer es lo que yo sé que sí puede hacer. Aunque yo en lo personal, como ciudadano y como periodista, discrepe con su visión, yo a Lazo lo respeto y he tenido siempre entrevistas respetuosas con él y él ha tenido entrevistas respetuosas conmigo, aunque en lo personal discrepe con varias de sus líneas. Pero él puede presentar propuestas y no quedarse en la parafernalia del ni con el morenismo, ni que con el reísmo, con Alvarito Yaquechú. ¿Me cachas? O sea, ese es mi punto, José Antonio. Quisiera escuchar tu opinión. No, básicamente estoy de acuerdo. A mí tampoco me hizo ruido el tema, digamos, de una expresión de esa naturaleza. Si él se está dirigiendo a un grupo de personas y está intentando, y quizás
esa expresión nace a consecuencia de una pregunta que alguien le hizo, digamos, no nos vamos a parar en un altar diciendo que, wow, pobrecito, cómo dijo esa palabra, qué barbaridad, así va a ser un presidente mal hablado y todo lo demás. Votamos por Bucarán, que era 85.000 veces más mal hablado que en Lazo. Pero a mí lo que me llamó la atención... Pero Bucarán es, a ver, Bucarán tampoco, a ver, Bucarán no es santo de mi devoción, José Antonio, pero no le puedes negar que el tipo es auténtico, ¿no? Sí, claro, sí. No, a mí de todo, de la expresión, digamos, publicada, viralizada, lo que me llama la atención es el hecho de denostar a los otros candidatos. Eso es lo que a mí personalmente Uno tiene que ganar por tus condiciones, tus fortalezas, no por estar hablando mal del otro, ¿entiendes? Porque eso, digamos, a alguna gente, a mí en lo personal me sabe mal. A mí no me gusta escuchar que alguien venga, oye, no sabes que el Fabricio Vélez es así. Anda, díselo, ¿qué me estás contando a mí? ¿Se entiende? O sea, eso es lo que a mí me molesta. A mí no me gusta escuchar cuando la gente habla mal de otra persona. No me gusta escuchar eso. Claro. Oye, me encanta escuchar cuando una persona dice, oye, escuché esta mañana a fulano de tal, mira, me parece un tipo no sé qué, no sé cuánto. Ah, mira, cuando una persona tiene la virtud de hablar bien de otra persona, se convierte en eso, en una virtud, ¿sí? Lo otro, guárdatelo. O sea, si tienes una opinión, y más aún un candidato, ¿entiendes? Que está intentando manejar, digamos, o conducir a un Ecuador que en los últimos tiempos pues no ha estado muy sintonizado con los temas éticos y morales. Sí, termina siendo así. Flaco, estás congelado, tu imagen, te escucho bien con tu audio, pero tu imagen está congelada, te cuento. ¿Ah? Probablemente sea es la calidad el internet. Sí, es la calidad de tu internet, pero digamos, algunas personas nos dicen aquello, de todas maneras, el audio del Flaco está perfecto, no es que lo hemos dejado de escuchar. Lo voy a hacer pasar a Fabricio Villamar, ya está conectado. ¿Ya me descongelé o sigo igual? Todavía estás congelado, todavía estás Mira, congelado. me voy a cambiar de cámara, me voy a poner con la cámara de la computadora que es menos... Ahí voy a desconectar un accesorio. Ya. ¿Ahí estoy? Algo te veo. Sí, ahí se te ve mejor, Ok, listo, perfecto. O sea, estabas con la cámara niñada conectado. Sí, traje la cámara, digamos, para no desentonar con la imagen HD que tienes tú, ¿no? Donde ese amarillo... Cuando decías que de todo te pueden acusar, incluso de ponerme una camiseta amarilla. Pero a ver, yo me he puesto la camiseta amarilla de Ecuador, me he puesto la camiseta amarilla de la América de México, me he puesto la camiseta amarilla alterna del Club Atlético Boca Juniors de Argentina, me he puesto la camiseta amarilla de Peñarol, me he puesto la camiseta amarilla de la selección de Camerún, que además mi pana Edgar Vázquez me trajo del Mundial 2014 de Brasil una camiseta con el 9 de Samuel Eto'o de la selección de Camerún, que es una amarilla con verde. Y déjeme decirle una cosa, yo tengo una fotografía suya puesto una camiseta de Liga Deportiva Universitaria. Tuve que pagar una apuesta, ya, pero no me hagas acuerdo, por favor, no me hagas acuerdo. Fabricio Villamar ya está conectado. O la luciste durante todo un día. Me tocó. Lo tenemos a Fabricio Villamar a los tiempos que vamos a conversar con el legislador Fabricio Villamar. ¿Cómo le va, parlamentario? Hola, tocayo, qué gusto saludarte. ¿Sí le conoce a José Antonio, que está aquí con nosotros? Lo estaba viendo hace un momento. Ya, con él estamos... Estoy medio camuflado. Estaba camuflado. Muy bien. Fabricio, ¿puedes por favor inclinar tu cámara en horizontal para... Porque acuérdate que... Sí, en horizontal podrías poner tu teléfono, por favor. Ahí está. Ahí estamos todos. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Muy bien. Vamos a conversar con Fabricio Villamar sobre los temas legislativos, pero a ver, es inevitable conversar con él sobre cuál es su situación política hoy, luego de los hechos que son de conocimiento público, que me parece asambleísta, terminaron por pasarle factura a su imagen. Luego de varias semanas de aquel episodio, ¿cómo ha asumido usted lo ocurrido? A ver, Fabricio, nos conocemos un poco, casi 30 años. Y
Y en ese tiempo creo que nos podemos decir qué tipo de persona somos tú o yo. Lo que he aprendido en el tiempo es que cuando todo el mundo habla, lo mejor que puedes hacer es callarte y esperar que las cosas pasen. Eventualmente el tiempo pone las cosas en su sitio. Y parte de las cosas sobre las cuales yo espero que el tiempo ponga las cosas en su sitio es precisamente esto de tratar de poner exactamente en el mismo lugar al señor que se cae en una avioneta y a otras personas. Eventualmente esto tendrá que aclararse. ¿Y no se ha aclarado, asambleísta? ¿No se ha aclarado? ¿O sí? No, no por una cuestión sencilla, pues tocayo, porque tú tienes, para este caso, si no me equivoco, la primera semana del mes de julio, la Fiscalía abrió ya una investigación en contra de quien te habla, otros legisladores y otros funcionarios en los últimos días. Entonces, lo que vas a tener es un proceso de investigación que durará lo que tenga que durar en la justicia. Yo antes, cuando nosotros anunciamos la presencia de Fabricio Villamar en este espacio, tenemos una muy interesante visualización a esta hora. Leí así algunos mensajes de varios internautas que decían, yo voté por él y yo exijo respuestas de él, refiriéndose a Fabricio Villamar. O sea, sus electores, asambleísta Villamar, le piden cuentas. Hay electores suyos, hay gente que lo ha respaldado a lo largo del tiempo, que se ha declarado decepcionada por lo que ha ocurrido. ¿Usted qué le responde a estos electores o a esta gente que dice haber confiado en usted y que hoy se siente defraudada? Que tienen todo el derecho de sentirse defraudados, como tuvieron todo el derecho de sentirse bien representados cuando destituimos a Carlos Ochoa o cuando ¿Tienen el destituimos al derecho Consejo de o tienen la Participación Ciudadana. razón? ¿Tienen el derecho o tienen la razón, asambleísta? Creo que tienen el derecho, ¿Y porque la la razón? determinación de la razón, tocayo, la tendremos cuando la Fiscalía finalmente se pronuncie y la justicia se pronuncie. Fabricio, y hasta que llegue esa respuesta, sin lugar a dudas, digamos, tras los episodios ocurridos en octubre del 2019, tu figura, de alguna forma, creció, ¿no? Pero tras los hechos de dominio público, tú has tenido que hacer una evaluación también de cómo esto te puede haber golpeado políticamente. ¿Has hecho esa evaluación? Cuéntanos un poco, casa adentro, cómo lo has procesado. A ver, en primer lugar, yo creo que hay varios escenarios en donde tienes que hacer estas evaluaciones. La primera evaluación es el escenario en donde haces un ejercicio de la defensa de la libertad de expresión y tienes que sostenerla. Aun cuando este ejercicio de libertad de expresión pueda ser atentatorio incluso en contra tuyo, pero tienes que sostener el proceso. Tú tienes gente, por ejemplo, que no contrastó información. Tú tienes gente que publicó noticias sin siquiera llamarme a consultar. Tú tienes gente que terminó diciendo que soy deudor de pensiones alimenticias. Cuando, tocayo, tú has cubierto la legislatura desde hace un montón de años. O sea, vos sabes que si es que debieras pensiones alimenticias, ni siquiera te permiten ser candidato. Y en el momento en que debas 2 meses, te van a meter preso. A ver, pero además... el señalamiento no era sobre deuda de pensión alimenticia, sino que se había utilizado, digamos, el carnet de discapacidad para solicitar una rebaja de la pensión alimenticia. Eso no es cierto. Eso no es cierto y por eso yo les hago una consulta a ustedes dos. Es decir, ustedes dirigen un programa de comunicación. ¿Ustedes revisaron el proceso? O sea, ¿vieron el juicio? Yo no he visto el juicio, pero por eso le preguntamos, ¿no? O sea, yo no he visto el juicio, yo no puedo decir el juicio dijo tal cosa. Y por eso yo sí, tocayo. Yo por eso viene la pregunta, y creo que es pertinente la pregunta. Sí, claro. Y la pregunta es pertinente, y de hecho te la agradezco, Fabricio, porque el asunto es el siguiente. Cuando tú comienzas a hablar respecto de la vida privada de una persona, tienes que tener muchísimo cuidado. Porque hay temas que son garantizados con reserva por la Constitución, como por ejemplo, ¿ya? Tenía
la República el derecho de saber cuál es el estado de salud de mi hijo o no? ¿Tenía que ventilarse públicamente si es que es una persona que tiene una discapacidad intelectual? ¿A ustedes les parece justo? O déjame ponerlo en otro sentido. Si es que estuviéramos hablando de tus hijos, tendría sentido que el mundo discuta respecto de cuál es su estado de salud, sus condiciones, o de si es que tú eres o no eres deudor de una pensión alimenticia. Bueno, en mi caso resulta que cualquier persona se le ocurrió comentarlo sin siquiera cerciorarse de si es que esto era cierto. Y por eso les preguntaba hace un momento si es que ustedes leyeron el proceso. Y en la práctica, no. Por eso yo les puedo decir, no, no es así. Eso no pasó. No es así. A lo que tú preguntabas, no, no es así. ¿Ok? Ok. Hubo una, digamos, en este artículo publicado por la República, me parece, también se adjuntó, digamos, una hoja del proceso donde se ponía al tema de carnet de discapacidad como un argumento, entre otros, para solicitar una rebaja. No es cierto. Por eso les digo, mira, a ver, vamos a tener que hacer una reflexión un poco más larga. Hace alrededor de 9 meses, Tocayo, a ti te consta, yo presenté el pedido de destitución de la legisladora Karina Arteaga de la provincia de Manabí. ¿Nos acordamos de eso? Ok. El abogado de la señora Karina Arteaga es, si no me equivoco, Luigi García. Luigi García. Ok. El señor Luigi García pide copias del proceso del juicio de alimentos de quien te está hablando. Y el señor Luigi García es abogado del señor Daniel Salcedo, cuando se cae la avioneta. Cuando esto sucede, yo he presentado a la fiscalía precisamente mi pedido para que investiguen el caso Arroz Moreno. Y resulta que finalmente la página del juicio, es decir, no el referente al que tú haces, tú comentabas de lo que aparece en la página del SATGE, sino la página del juicio, la copia certificada, es exhibida por un medio de comunicación, de hecho por un canal de televisión. Ese documento solamente lo pidió el abogado Luigi García. Entonces, claro, evidentemente la cabeza del Fabricio Villamar sí debe ser una cosa bastante apetecida para correístas, para morenistas, y además un bonito distractor para los casos que se venían discutiendo en ese momento. No, no se utilizó eso. De hecho, yo ni siquiera estuve en esa audiencia específica. Básicamente, hasta donde yo supe, lo que sucedió en esa audiencia es que el abogado, representante de la mamá de mi hijo, dijo, es que el niño es discapacitado, y la abogada dijo, el padre también. Eso es todo lo que sucedió cuando se establecía cómo se debían pagar los valores acumulados luego de emitida el auto que determina cuál es el valor a pagarse. Ahora, la pregunta, Tocayo, ¿en serio tenemos que hacer noticia respecto de mi juicio de alimentos? Yo creo, asambleísta Villamar, que hay una delgada línea, muy delgada, finísima línea entre la vida privada de una autoridad pública y su función pública. Hay una delgadísima línea. Yo, por ejemplo, yo soy muy respetuoso de la vida privada de la gente. Soy muy respetuoso. Pero dada la magnitud de lo que ha ocurrido, a mí sí me parece, puedo estar equivocado, es apenas una opinión, me parece que sí, respetando la privacidad y sobre todo la condición de su hijo que entiendo tiene una condición, es un chico con discapacidad, creo que sus electores, sus votantes, sus mandantes merecen una explicación. Vamos a las explicaciones. O sea, no hay ningún problema, Tocayo. Cuando yo acepté esta posición, yo dije, vean, yo soy el político, no mi familia. Quieren darse, dense conmigo. No se metan con una persona que, a propósito, aclaremos los temas. Yo supe de la existencia del niño cuando tenía 10 años. Cuando comencé a aparecer en televisión, a mí me llegó una demanda a mi casa. Y desde ese día me he hecho cargo de todos sus gastos. Cuando he tenido más, he pagado más. Cuando he tenido menos, en la medida de mis posibilidades. Pero nunca he sido un deudor moroso, que es parte de las cosas que se ha dicho. Eso no es real. En segundo lugar, me han dicho, es que pobrecita la criatura. No, no es una criatura. El niño tiene 19 años.
es un adulto, tiene 19 años. Estoy pagando alrededor del 56%, de hecho, con los descuentos que nos hacen y todo, un poco más del 60-70% de mi remuneración va para la satisfacción de ese proceso judicial. ¿Hay algo más que debamos discutir sobre este juicio? Pero, por ejemplo, ese detalle que usted acaba de señalar, a mí sí me parece relevante para aclarar su propia posición, pues, asambleísta. A mí no, Fabricio. A mí no, Fabricio. Es que ya se hizo público el caso, pues, Fabricio. Si eso está fuera de discusión, es evidente que se hizo público. Si lo que yo estoy diciendo es, si es que tiene relevancia pública mi vida privada, o tiene relevancia pública la salud de mi hijo, o tiene relevancia pública el juicio de alimentos. Pero en última instancia, pero perdóname un momentito, porque por claro, aquí podemos tener varias definiciones. Yo sí creo que deberíamos separar lo que es la información de lo que es el morbo. O sea, sí me parece que yo estoy de acuerdo en eso. Yo estoy de acuerdo en eso. Una cosa es el morbo y otra cosa es la información. Y, por ejemplo, lo que estamos tratando de hacer José Antonio y yo es no generar morbo, sino, creo yo, obtener una explicación sobre un tema que se hizo público, que termina siendo privado, sí, pero ya se hizo público y que merece una explicación, me parece, Fabricio. Entonces podemos continuar con la explicación. ¿Qué más quieren saber, queridos amigos? O sea, a ver, a mí me queda saber claro cuántas veces le he visto a la señora. A mí me queda claro. ¿Qué más quieren saber? A mí me queda claro entonces que, a ver, usted no es deudor de pensiones alimenticias. Vamos desmontando las cosas que se dicen. No es deudor de pensiones alimenticias. No, señor, pero un momentito, vamos parte por parte. No soy deudor de pensiones alimenticias, pero adicionalmente, quien lo dijo, que entiendo ostenta título de periodista, no cumplió los códigos mínimos deontológicos para emitir esa información. Y muchos de tus colegas se hicieron eco de esa información sin contrastar, sin preguntar y sin verificar. Pero adicionalmente violaron normas constitucionales. Y a pesar de eso, tratamos de mantener esto como un tema de información. Cuando la lógica iba a ser, hasta donde yo entendía, que íbamos a conversar de la ley de extinción de dominio. Y vamos a hablar de eso, también vamos a hablar. Tocayo. Es que también vamos a hablar de mi juicio de alimentos. No, pero es que sí vamos a hablar de la ley de extinción de dominio, Fabricio, pero a ver, no podemos no preguntar al legislador que ha tenido por eso preguntaba ya. Primera cosa que ya la ha desmontado. A ver, dejemos ese tema. ¿Usted ha sido ¿Crees que fue desmontado ya? ¿Crees que falta algo por desmontar en eso? ¿Te parece que fue injusto con mi hijo y conmigo? A mí me queda clara la explicación. Yo sí creo y soy de los que piensa que hay una delgadísima línea entre la vida privada y que se ventila esa vida privada de un personaje público. Hay una delgadísima línea. A mí también me choca cuando se meten con la familia, ya que no tiene muchas veces nada que ver. Pero digo, este tema se viralizó, este tema se mediatizó y sí ameritaba una explicación. Digo, es apenas una posición que puede Fabricio Villamar compartir o no con quienes hablan. Por eso era la pregunta. Pero lo otro, que es la génesis de todo. Sí, José. Fabri, solamente para cerrar la idea, el hecho que acabamos de conversar con Fabricio es un hecho informativo colateral. Es decir, yo creo que hay que centrarnos en la génesis, ¿no? Que al final del día es el carnet de discapacidad. El carnet de discapacidad, del cual se ha dicho también muchas cosas, ¿no? Y lo que la gente, digamos, le parece curioso, porque no es solo su caso, Fabricio, sino también de otras personas que ostentan un carnet de discapacidad y que se los ve como unas personas que no tienen ninguna condición de discapacidad. Eso es lo que de alguna forma llama la atención y ha llamado la atención a muchas personas. Es decir, cuando yo lo veo a usted, he conversado en algunas ocasiones, usted no utiliza un aparato para apoyo auditivo, ni cuando le he preguntado algo, usted me ha dicho, me puede repetir que no le escuché. Digamos, y a primera impresión, uno podría creer que usted no tiene ningún tipo de discapacidad auditiva. Entonces, eso es lo que ha llamado la atención de sobremanera a mucha gente, y no solo en su caso, sino también en otros casos de otros funcionarios públicos.
Cuéntame una cosa, José Antonio. ¿Tú leíste cómo funciona el sistema baremo? Sí, 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 sí. O sea, a ver, es muy complicado porque a veces una persona que quizás no tiene una discapacidad que una la pueda advertir a primera vista, tiene un porcentaje muy elevado. Y supongo que esto no es que usted va al Ministerio de Salud Pública y le dicen, vea, yo escucho la mitad y le dan el 50%, porque supuestamente ese sería el porcentaje. Y que ese baremo, digamos, tiene sus particularidades para poner el porcentaje, ¿no es cierto? Pero la pregunta aquí es, ¿a usted le parece justo tener ese porcentaje? A usted, no estoy diciendo que eso es lo que me han dado en el Ministerio de Salud. ¿Usted cree que es justo tener un carnet de discapacidad con ese porcentaje de discapacidad que le otorga algunos beneficios que en ocasiones son negados a otras personas? Analicemos varias cosas. Si me preguntas si es que me parece justo, este no es un tema de justicia, es un tema de corrección. Y el manejo de eso no me corresponde a mí, no te corresponde a ti, no le corresponde al tocayo. ¿Cómo funciona esto? Funciona en base a una garantía constitucional que es el derecho de petición. Tú tienes el derecho de pedir. El Estado tiene la obligación de verificar y en caso de verificar, el Estado establece una calificación en función de la determinación de ciertos parámetros técnicos. Así es como esto funciona. Déjame ponerlo en términos muchísimo más... no encuentro más que un ejemplo mucho más mundano. Mira, José Antonio, tú puedes ir al Banco Central de la República del Ecuador y decirle, vea, gerente, deme 100 millones de dólares. Eso es tu derecho de petición. El gerente del Banco Central puede entregarte 100 millones de dólares. Esa es la responsabilidad del gerente. Luego, decías que el gerente cometió un acto ilegal o tú cometiste un acto ilegal cuando ha iniciado una investigación, eso lo determina la justicia. Para este caso específico, yo lo que te puedo decir es una cuenta de Twitter menciona que yo he importado un vehículo en uso de las facultades que te da un carnet otorgado por la República del Ecuador. Sí, así es. Pero hacen entender adicionalmente que tiene exención de impuestos. No, eso no es cierto. Tiene una exoneración, es decir, no te cobran todo lo que te deberían cobrar, te cobran menos de lo que originalmente deberían cobrar. Así es como fue. Cuando hace una investigación sobre esto, el Servicio de Aduanas determina cuáles fueron los casos en los que existió una ilegalidad. Respecto de mí, eso no existió. Pero adicionalmente el Servicio de Aduanas le pide al Ministerio de Salud que haga una revisión sobre los carnets emitidos desde determinadas fechas, incluso en las fechas en las que se emitió el que me ha concedido la República. Y se anulan alrededor de 2.500 carnets. El mío no se ha anulado. ¿Qué es lo que existe en este momento entonces? En primer lugar, determinar si es que la persona que te está hablando tiene las condiciones médicas que la persona que te está hablando ha dicho públicamente que tiene. Y si bien tú no puedes verme, si es que tengo o no una discapacidad auditiva, sí vale la pena decirte que hay discapacidades que se ven y discapacidades que no se ven. Hay gente que puede decir que solamente discapacitados son aquellos que andan en sillas de ruedas. Bueno, o sea, ya si es que la gente piensa eso, no podemos hacer mucho más. Ahora, lo que yo puedo decirte es lo que dije exactamente el primer día, antes de que comience la investigación de la Fiscalía. ¿Yo tengo un problema auditivo? No, no es del 50%. Esa calificación fue establecida también por el baremo, es menor, no tengo por qué darte las cifras, pero tengo un problema adicional en mi columna. Ese problema tampoco tengo... O sea, tengo garantías para no decirte mis datos físicos, ¿me explico? O también tienen que estar en discusión, Tocayo. Asambleísta, para cerrar ese tema y también hablar de los temas legislativos, porque también lo tenemos en agenda, obviamente. A ver, yo le voy a decir a Fabricio Villamar, y voy a decir lo mismo que he dicho en este espacio, que he dicho en mi programa de radio, que he dicho en mis redes sociales. A mí me parece que el tema de los carnets de discapacidad terminó desnaturalizándose porque resulta que publicaron a todo el mundo
a los que son y a los que no son, y claro, generaron en el imaginario de la gente una idea de que todos los que tienen carnet de discapacidad, o sea, toda la gente que ostenta algún cargo público o que tiene algo que ver con la función pública y tiene carnet de discapacidad, obtuvieron por la izquierda o son corruptos. O sea, se instaló eso. Pusieron, por ejemplo, el caso del asambleísta Israel Cruz, que es un sobreviviente del cáncer. Pusieron el caso de Catalina Vélez, que es la presidenta del Consejo de Educación Superior, que tiene discapacidad. Pusieron el caso del director del Registro Civil, que también tiene discapacidad y él ha tenido leucemia desde hace 14 años. O sea, pusieron a todos en el mismo saco. Pero yo quiero separar ese tema, insisto, yo no creo que a todos en el mismo saco. A mí me parece que el cuestionamiento que se genera en el fondo sobre Fabricio Villamar es que sus críticos señalan y le cuestionan por haber importado una camioneta aprovechando el carnet de discapacidad, por un lado. Por otro lado, hay quienes dicen, él ha reconocido que importa para una actividad privada y resulta que la Constitución le impide ejercer otro tipo de actividad que no sea la docencia universitaria cuando está en el ejercicio de la legislatura. No, eso no es cierto. ¿Qué responder a esos críticos sobre esto que estoy señalando para cerrar esta parte? Por favor. Encantado, tocayo. A ver, yo te puedo decir cuál es mi error. Mi error es hacer este trámite mientras estoy en funciones. Porque en la política las cosas no solamente son lo que son, sino además lo que parecen ser. Otro gallo cantaría si es que yo hubiera hecho este trámite antes de posesionarme o después de terminada mi gestión. Entonces, ahí yo puedo admitir un error respecto del momento en donde esto se hace, porque efectivamente pasa lo que tú dices. A alguien se le puede ocurrir que existieron presiones para que esto suceda así o que me concedieron estos beneficios sin que yo tenga derecho a los mismos. Eso, como tú lo planteas, ha trascendido y se encuentra no solamente en una investigación política, sino que además se encuentra dentro de una investigación judicial. Y los casos de investigación judicial tienen otras características, ¿no es cierto? Hasta ahí dejemos ese tema que me parece que es lo que es, o sea, ahí está, esto es lo que es. Y sí, hay gente que se siente defraudada, yo lo siento mucho, pero lastimosamente voy a seguir haciendo política porque es lo que me toca hacer. Y voy a seguir trabajando en lo que tengo que hacer, a pesar de que me digan, es que ya no tengo credibilidad. Entonces, si no me creen que es necesaria la ley de extinción de dominio, no me crean, pero yo tengo que seguirla peleando. ¿No hablemos de los temas legislativos. No sé si José Antonio ¿tienes alguna otra pregunta, Flaco, para pasar a la ley de extinción de dominio? José Antonio. No, yo creo que las cosas están ahora en manos de la justicia y en manos incluso de una comisión en la Asamblea Nacional. Habrá que esperar cuáles son los resultados. Yo tampoco creo que se deba satanizar a todo funcionario que tiene un carnet de discapacidad. Obviamente dentro de este gran grupo habrá gente que lo habrá sacado de alguna forma poco regular, y eso tendrán obviamente que ser las entidades competentes quien deban señalar si es así o no es así. Pero claro. Fabricio, y creo que era pertinente aclarar cierta clase de cosas. Sé que lo has hecho en otros espacios, pero es la primera vez que te reúnes con nosotros y sí queríamos... No, de hecho es la primera vez que lo hago. Esta respuesta con nuestra audiencia. Así no había... No, tocayo. ¿Así? De hecho, es la primera vez que hablo sobre este tema en un poco más de un mes. Y ya te dije la razón, o sea, lo he aprendido hasta en mi vida de pareja. O sea, cuando todo el mundo grita, lo mejor que puedes hacer es quedarte calladito, esperar que todo el mundo se tranquilice. Eventualmente las cosas estarán en su sitio, José Antonio. Espero que el comparativo no haya sido molesto para alguien, porque entiendo que existen muchas sensibilidades en los últimos días. Correcto. Digamos, estas preguntas y las respuestas de Fabricio Villamar quedan para el debate público y para el discernimiento de la audiencia. A ver, hablemos de la ley de extinción de dominio. Tengo una confusión. ¿Es la misma ley que estaba siendo sometida a debate esta tarde o es otra? Porque esta tarde había el debate de una ley, pero no sé si es la misma, legislador. Sí, ya comenzó el debate de la ley. Pero le cambiaron el nombre, ¿verdad? No se llama. La comisión decidieron cambiarle el nombre para ponerle como ley de recuperación de bienes que han sido adquiridos con objeto ilícito, alguna cosa así. Por eso tenía esa confusión. Entonces es la misma ley. ¿Hacia qué apunta esa ley?
En términos generales, la preocupación que se tenía en el Ecuador es que los bienes que han sido producto de narcotráfico, de trata de blancas, de ilícitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito injustificado, enriquecimiento privado injustificado, no se recuperan. Y que normalmente dependes, perdón. Peculado también. Sí, señor, eso es parte de los delitos contra la administración pública. Entre estos, un poco la preocupación es que vinculas la participación de la persona, necesitas una sentencia respecto de la persona, para que además en esa sentencia puedas tener una reacción sobre los bienes de esa persona. Esta ley, en cambio, lo que nos permite es tener una acción directa sobre los bienes. Y es una ley que nos permite incluso perseguir los bienes cuando han ido a parar a manos de testaferros. Y es una ley que nos permite además perseguir los bienes que han salido de estas acciones ilícitas, incluso cuando estén en el exterior, y nos obliga a la cooperación internacional. Entonces, con esta ley nosotros podemos ir a buscar de quién son los 2 departamentos en el sector de Puerto Madero de una anterior exministra de la Revolución, o ir a investigar cómo se hizo la transferencia de los 2 departamentos de un anterior director del Servicio de Rentas Internas en una lujosa zona de Miami. Esta es una ley que nos permite recaudar ese tipo de bienes. La gente a ratos se emociona un poco y dice, es que esta es una herramienta valiosa en la lucha contra la corrupción. No, no es cierto. Esta es una ley que permite compensar los efectos de la corrupción. Esta es una ley que nos permitirá recuperar una parte de lo que desapareció. Esta es una ley que nos permite legalmente recuperar bienes que fueron obtenidos ilegalmente. Fabricio, un detalle ahí, hablas en pasado. La ley, cuando entre, si es que se aprueba y entra y esté publicada y sea ley de la República, aplicará para casos a futuro y que tengan sentencia ejecutoriada. Es decir, todos aquellos bienes que, digamos, pudieron haber sido producto de una ilegalidad y que hayan sido en el pasado a la ley, ¿qué pasa con eso? Uno de los aspectos importantes de la ley, por ejemplo, es incluir varios principios sobre los que ésta se sustenta, y uno de ellos es la retrospectividad. Y esto implica que se sujeta a situaciones no consolidadas legítimamente antes de la vigencia de la ley. Es decir, sí, tú vas a poder hacer recuperación de los bienes con la ley que se emite en el futuro, pero incluso sobre bienes cuya propiedad no tiene sustento, no tiene legalidad, no tiene causa justa, no tiene justificativos anteriores, aun cuando hayan pasado de dominio. Incluso se guarda, porque es parte de los principios que hay que observar, tocayo, y eso es la necesaria defensa de la legalidad y de la constitucionalidad de las normas. Incluso hay que salvaguardar los derechos de los poseedores de buena fe. Habrá gente que de buena fe compró un bien que originariamente pudo haber sido vendido por una persona que lo adquirió con recursos obtenidos de mala manera. Bueno, tienes que respetar lo que son los principios de buena fe. Pero al mismo tiempo, si es que, imagínate, esto el derecho civil suele tratarlo como la lesión enorme. Si una casa que vale $100,000, tú la compras por 10,000, es evidente que tú te estás prestando para que ahí exista un proceso de lavado, ¿no es cierto? Bueno, es parte de las cosas que esta ley nos va a permitir procesar. Pero con las actuales herramientas jurídicas vigentes, perdón, Flaco, con las actuales herramientas jurídicas vigentes, asambleísta Villamar, ¿no se puede hacer todo esto que está diciendo? En la práctica no ha sucedido, tocayo. Por eso Pero no ha sucedido porque lo impide la ley, porque no lo dispone la ley o porque falta voluntad política de la autoridad. Es que yo no sé si es que se necesita voluntad política de un juez, pues, tocayo. Porque no estamos hablando de un tema de voluntad política. Si es que el verdadero problema es que no existen los elementos necesarios para que un juez pueda actuar, bueno, estamos creando los elementos necesarios para que un juez pueda actuar. Y la idea es que estos procesos tengan que ser expeditos. Y por eso esta es la única ley que nos va a permitir que el procedimiento de recuperación no dure más de 1 año. Y que tengas sentencia en la misma audiencia. Y que en el peor de los casos te demores 10 días en dictar sentencia si es que se necesitara un examen adicional. Pero en la práctica
si es que esta ley nos pone a la par con otros países que la utilizan y que les ha permitido de alguna manera recuperar los bienes, tiene mucho sentido. ¿Sabes qué más estamos poniendo en esta ley? La ley dice que los funcionarios públicos tienen la obligatoriedad de denunciar. Sí, claro, los funcionarios públicos tienen la obligatoriedad de denunciar y adicionalmente se establecen sanciones penales para quien no denuncie. Bueno, ¿y no será mejor pensarla desde el otro lado, pensarla desde el incentivo? Entonces, estoy pidiendo entre las cosas que se plantearon en el debate del día de hoy, que se premie, que se dé un incentivo económico a las personas que conozcan de bienes producto de corrupción, de trata de blancas, de delitos contra la administración, de narcotráfico, lavado, etcétera, y lo señalen y que en el proceso posterior, una vez que los bienes pasan a dominio de la República reconozca a estas personas también una parte de esos valores. Fabricio, permíteme que te insista en este tema porque no lo tengo claro. Vamos. ¿Dónde queda el principio de la no retroactividad de la ley? El principio de la no retroactividad es patente, está ahí. Es decir, tú no es que vas a aplicar la norma sobre casos anteriores, porque sí. Lo que estamos nosotros aclarando en esta norma es lo siguiente. La Constitución te garantiza la propiedad, pero la propiedad legítimamente habida. Lo que va a suceder es que desde la vigencia de esta ley hacia el futuro, tú puedes revisar los procesos que no cumplieron la norma constitucional de garantía de cómo se tiene que hacer una transferencia y el debido proceso en la adquisición, la legalidad, el justo título de los bienes, y en función de eso, al futuro, tú aplicas la norma. Y para ir cerrando, asambleísta Villamar, lo de hoy era primer debate, ¿verdad? Sí, señor. ¿Le ve futuro a la aprobación de esta ley tomando en cuenta la inevitable situación interna de la Asamblea Nacional? No hay bloques que tengan mayoría, el bloque que llegó como la fuerza dominante en la actual legislatura ya no es más, y luego de la implosión interna resulta que lo que quedó de Alianza País igualmente ha implosionado en los últimos días. No hay, digamos, una certeza de el apoyo que podrían tener, un apoyo cierto que podrían tener los diferentes cuerpos normativos que deben ser tramitados y aprobados por la legislatura. ¿Le ve futuro político tomando en cuenta este tema? Porque las cosas se aprueban con votos en la Asamblea, se requiere el número mágico de 70. Cuando llegue el segundo debate con esta situación interna, ¿le ve futuro a la aprobación de la ley? Sí. El día de hoy, el colega Muñoz, por ejemplo, decía que espera que esta no sea una ley para la persecución. Yo no creo que esta vaya a ser una ley para la persecución. Que esa es la mayor preocupación que deberían tener quienes han sido parte de los últimos gobiernos, ¿no? Pero es más bien una ley para la restitución, y es así como se la tiene que tratar. No es una ley que mágicamente va a curar los problemas de la administración pública. No, como les decía, esta ley lo que nos permitirá es recuperar una parte de los bienes que han sido mal habidos. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Que eventualmente estos bienes tienen que ser administrados por alguna institución pública. Y lo que debería causarnos, levantarnos varias alarmas es, tú no puedes concentrar una cantidad inmensa de bienes privados, mal habidos, pasarlos al dominio público y administrarlos y mantener la administración de esto porque te resulta carísimo. Y volveríamos a lo que sucedía antes, José Antonio, por ejemplo, con el CONCEP, o volveríamos con lo que fue el fideicomiso No Más Impunidad, o volveríamos con lo que le ha pasado a Inmobiliar. Entonces, parte de las cosas que se tiene que ir regulando en el camino es, estos bienes llegan a administración del Estado e inmediatamente tienen que venderse. O en el mejor precio posible, pero lo más rápido posible también. Y con esa plata puedes satisfacer algunas de las necesidades de la República. Ojalá logremos que eso suceda. Si me preguntas sobre el tema de los votos, tocayo, sería impresentable que alguno de los bloques decida no apoyar esta norma. Hace 2 años, tú recordarás, yo presenté la ley de protección al denunciante. En la Comisión de Justicia me archivaron completamente la ley.
que era bastante parecida a esto que estoy presentando nuevamente el día de hoy. Entonces, yo creo que puede pasar, al menos ya estamos en primer debate, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, pero tengo yo la esperanza de que esta va a ser una buena norma para la República. Esta y la abolición del impuesto verde serán las dos normas que yo me acuerde dentro de varios años que las hayamos procesado. Correcto. Doctor Villamar, gracias por el tiempo y por estos minutos. Creo que hemos hablado de todo lo que hemos podido sobre los temas legislativos y también sobre el otro. Gracias por el tiempo, asambleísta. Siempre un gusto, amigos. Buenas tardes. Gracias. Chao. Fabricio Villamar conversando aquí con nosotros en Zoom al Día por la fanpage de Primera Plana. En una entrevista en la que hemos abordado los temas legislativos y obviamente había que preguntarle el tema que acabamos de, digamos, de explorar, ¿no? Mira tú, yo no sabía, dice que es la primera entrevista que concede Fabricio Villamar después de que estalló el problema del carnet de discapacidad, queda ahí para el debate público, creo que le hicimos las preguntas que había que hacerle, él tiene sus respuestas, tiene su postura, tiene su verdad y serán pues nuestros internautas los que terminan haciendo la valoración correspondiente sobre si creen que fue contundente o no la explicación del asambleísta Villamar. Yo lo que digo, y quiero ratificar lo que he señalado a lo largo de todas estas semanas, no se puede poner a todos en el mismo saco. Hay gente que no necesariamente obtuvo su carnet de discapacidad por la izquierda y que resulta que es autoridad. Lo que es hoy materia de investigación es la obtención del carnet, la forma como se valoró la discapacidad para dar paso a la entrega de ese carnet y si la autoridad o el servidor público que tuvo ese carnet abusó del uso de ese carnet para beneficiarse de las exenciones que establece el Estado. Eso tiene que ser investigado, porque, digamos, a mí sí me parece que sobre eso hay una gran discusión en el Ecuador, en desmedro, por ejemplo, de aquellos que tal vez no han logrado acceder al carnet de discapacidad. Por eso he planteado que este tema tiene que ser parte de un debate muy serio, ¿no, José Antonio? Sí, eso es quizás una de las cosas que molestan, ¿no? Hemos visto a lo largo de todas estas semanas cuántas personas, digamos, con evidentes problemas de discapacidad no han tenido acceso a este documento que les permite, entre otras cosas, comprar incluso hasta medicinas con algún tipo de descuento, en fin. Sí, es un tema que ha tocado las fibras sensibles, digamos, de la gente, que ha prejuiciado también, ¿no? No es menos cierto que también la gente, y me incluyo, uno escucha una noticia y te generas rápidamente una opinión negativa respecto a la persona a la cual se está señalando. Ya cuando pasan los días, obviamente el tema se enfría y puedes pensarlo de una manera mucho más clara. Pero claro, hemos visto casos de personas que son parte de la función judicial, por ejemplo, ¿no? Que tú sabes que una persona con discapacidad y presentando un carnet tiene ciertos beneficios cuando, digamos, van a participar por algún puesto, y quizás algunas personas lo han utilizado para traer un vehículo, otras personas para, digamos, deducir impuestos, otras personas quizás para comprar medicinas, en fin. La autoridad tiene que de alguna forma hacer una selección pormenorizada, pero yo creo que al final del día el daño está hecho. Es decir, si Fabricio Villamar el día de mañana sale libre de toda culpa respecto al tema, se hace una nueva evaluación y se ratifica su condición de discapacidad, el daño está hecho al final del día, porque la persona ya se ha formado una imagen alrededor de la noticia que se emitió, y en eso sí creo que tiene razón Fabricio Villamar. Habrá que saber cuál es su grado digamos, cuál es el final de esa historia. Claro, claro. Bueno, hay un par de cosas, José Antonio, que quiero comentar. Esto que les voy a mostrar, Flaco, lo voy a reservar para mañana, pero sí quiero mostrarlo como una suerte de anticipo para nuestra audiencia. A ver, ¿dónde está? Déjame primero. A ver. Que tengo aquí alguna dificultad. Allá, aquí está. Muy bien, es que estaba grabando, paro la grabación
y vamos a proceder a compartir lo que quiero mostrar a nuestra No es fácil, no es fácil, ¿no? Muy bien, pero es que tú ya eres ducho, yo soy poco diestro. A ver, sí se visualiza el tweet, ¿verdad? Flaco. Sí, Ok. sí, se visualiza. El comentario sobre esto me lo voy a reservar para mañana, pero simplemente lo presento como abreboca. Y esto, de alguna forma, ratifica la tesis, o sea, me demuestra que no estoy loco, y perdón que hable en primera persona, me ratifica que no estoy loco, cuando yo defiendo el debido proceso y la presunción de inocencia de la gente. Cuando yo cuestiono el linchamiento mediático, cuando yo cuestiono la judicialización de la política, cuando yo cuestiono la mediatización de la política. Y por esto, a mí en lo personal me han etiquetado en los últimos tiempos. Este tuit fue escrito por Pedro Rivadeneira Burbano, hermano de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. No sé si ustedes se acuerdan del caso del papá de Gabriela Rivadeneira, que hace algún tiempo fue detenido y que había sido acusado de un supuesto delito. Pedro Rivadeneira publica en su cuenta Twitter: quise contar esto antes, pero la injusta detención de mi padre lo retrasó y alargó. No logro dimensionar cómo cambió todo el 12 de octubre del 2019. No descansaré hasta que Gabriel Espaís se refiere a la expresidenta de la Asamblea y actual asambleísta. Mi padre, sobrinos y cuñado caminen sin miedo en su país. Y hay un relato completo. De lo que conozco, en ese relato se establece que la Fiscalía ha dispuesto el archivo del proceso porque no hay pruebas. Voy a revisar con mayor detenimiento ese relato para mañana tener una clara, pero mi reflexión sobre esto a priori es que una vez más hay temas que lamentablemente se han viralizado, que han generado un gran escándalo, y miren ustedes lo que ha ocurrido. Le pasó a Sofía Espín. No se sabe hasta ahora qué va a pasar con Olavini. ¿Ya? Olavini, el caso de Olavini está ahí congelado. Son temas por los cuales digo, yo tengo esta posición, José Antonio. Tengo esta posición y a ratos no es bien entendida por algunos sectores que inmediatamente etiquetan cuando pensamos de otra manera. Por este tipo de cosas es que defiendo profundamente la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Eso me lo voy a reservar para el día de mañana. Y otro tema que quería comentar. Sí, dale, Flaco. Son daños colaterales, ¿no? Al final del día son daños colaterales. Termina siendo así. Por el hecho de ser familiar, digamos, tienen que cargar con el peso del apellido, ¿ya? Viene a y ser quizás así, ¿no? son discriminados en el trabajo, pierden el trabajo, no pueden acceder quizás a un crédito, no pueden, o sea, si tu pariente, digamos, ¿no?, se metió a la política y termina, digamos, en un problema, ya sea por responsabilidad comprobada o por persecución política, al final del día, sea cual sea, tu familia está condenada a llevar esa mochila. Y es lamentable. Claro, por eso yo te digo, por eso yo insisto, yo defiendo y defenderé a rajatabla, y mientras tenga esa posibilidad de hacerlo, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa que tiene que tener cualquier persona, además de un juicio justo, A mí, a los periodistas no nos corresponde dictaminar culpabilidades o inocencias porque no somos jueces ni fiscales, y eso lo he dicho en varias ocasiones. A mí no me corresponde decir que el padre de Gabriela Rivadeneira era culpable o era inocente, para eso están las cortes. ¿Qué es lo que yo cuestiono? Es la excesiva viralidad y que aparece en todos los medios y que ya se establecen sentencias desde las cámaras y desde los micrófonos, cuando resulta que después de unos meses el caso se apagó y resulta que hay una decisión de la justicia que termina pasando de agache. Eso es lo que yo cuestiono. Un tema adicional para ir cerrando, José Antonio, que es algo que se me quedó el día de ayer, que no puedo dejarlo pasar. Este fue un comunicado que ayer emitió la empresa de medios públicos. La empresa de medios públicos se pone al día con los salarios y aportes al IES de todos los trabajadores. Hoy, 5 de agosto, o sea, ayer, la empresa de medios públicos, luego de hacer un esfuerzo financiero y contando con el apoyo del presidente de la República, logró pagar la totalidad de los rubros correspondientes a las remuneraciones de los meses de junio y julio adeudados a 623 trabajadores. No solo eso, el monto total transferido asciende a un valor aproximado de $1,5 millones, en el que se incluyen los salarios y cancelación de las aportaciones patronales al IES,
Esto representa un gran esfuerzo fiscal para el gobierno nacional por cumplir su compromiso de estar al día con todos los trabajadores del sector público. Medios Públicos sigue un proceso ordenado y transparente acorde con la programación de pagos de liquidaciones e indemnizaciones de ex colaboradores, el mismo que se cumplirá dentro del plazo establecido en la ley. Velaremos siempre por el cumplimiento de todas las obligaciones con sus colaboradores y ex trabajadores que aportaron a la empresa. Sobre esto, me alegro mucho que nuestros colegas, muchos de los cuales son buenos amigos, les hayan ayer cumplido con su derecho a recibir un salario, a recibir el salario. No han pedido nada más. Pidieron el salario de su trabajo correspondiente a 2 meses. Los despidieron el 24 de julio sin haberles pagado junio y julio y les pagaron ayer 5 de agosto, los 2 meses de retraso. A mí lo que me molesta de este comunicado es que si tú lees el comunicado parece casi como que les hubiesen hecho un favor. Y lo que están haciendo es cumpliendo con los derechos laborales. El Estado tiene una obligación y los trabajadores un derecho. El Estado lo que ha hecho es cumplir con una obligación, no les ha hecho un favor. ¿Ya? Y hablan de que van a seguir con el proceso del pago de las liquidaciones en el tiempo previsto. Yo conozco casos en los cuales hay ex trabajadores de la empresa de medios públicos, y no hablo de los medios incautados, hablo de los medios públicos, de Ecuador TV, de Pública FM y del Telégrafo, despedidos hace un año, más o menos un año, y que hasta hoy no les liquidan. Y también el caso de los trabajadores de los medios incautados quebrados. Prácticamente todos los medios incautados han quebrado, con excepción de TC Televisión. ¿Ya? Trabajadores de Cablevisión que no han sido liquidados, trabajadores de Editorial Luminasa que no han sido liquidados, los trabajadores de las radios, de Superca 800, de la Prensa Sport, del Telégrafo y de Carrusel Radio, el Telégrafo y de Carrusel, que no han sido hasta hoy liquidados, que no pueden acceder a las prestaciones y a los servicios del IES porque no están al día con la seguridad social. Luego de la presión de los colegas de los medios públicos, resulta que les pagaron los sueldos, pero se han olvidado de los trabajadores de los medios incautados. ¿Cuál ha sido el pecado? Trabajar o en los medios públicos o en los medios incautados. Y también hay otros segmentos del sector público en los cuales hay atrasos. Hace pocos días presentaron con gran pompa el hecho de que se igualaron 4 meses de sueldo, 4 meses de sueldo con los trabajadores de los Correos del Ecuador. Perdóname, José Antonio, a mí no me parece que esto amerita un agradecimiento por parte de los trabajadores, sino más bien un pedido de disculpa por parte de la autoridad por haberse tardado tanto en cumplir con sus obligaciones. Yo lo veo así. Habrá gente que no lo vea de esta manera, yo lo veo así. Yo, una vez más, me alegro por mis colegas, por nuestros colegas trabajadores de la comunicación que han sido maltratados, porque además les han dicho de todo en las redes sociales por el pecado de haber trabajado en los medios públicos, Flaco. Así es, totalmente de acuerdo, suscribo cada una de tus palabras, ¿no? O sea, al final del día, si el gobierno no va a salir a pedir una disculpa y a decir, obviamente, en el marco de esa disculpa ya nos pusimos al día, todavía nos falta mucho camino por recorrer, en fin, se saca a veces alguna comunicación señalando como suena a que se les está haciendo un favor. Pero en todo caso, bien, también, digamos que ya se hayan puesto al día con los trabajadores, ahora esperan su liquidación para ver cómo reorganizan su vida, ¿no? Claro. Tenemos un colega, amigo mío, amigo nuestro, que ha dado positivo a COVID la semana anterior. Digamos, ¿no? No solo pierde su trabajo, sino inmediatamente cae con temas de COVID. Esperamos, en todo caso, que este salga, ¿no? Claro, nos referimos a Fabricio Ceballos, a quien le envío un abrazo. Sé que está en sintonía, sé que le envío un abrazo a mi tocayo y que espero que se recupere pronto, de verdad. Por lo menos ya le pagaron. Bueno, vamos, ánimo, tocayo, y ánimo también a los colegas de los medios públicos. Flaco querido, déjame compartirte la agenda de a primera hora. ¿Cómo cerraré la semana el día de mañana? Vea usted. Mañana hablaremos, mañana se cierra la... Ah, sí, pero ya te voy a explicar. Mañana se cierra la semana de la lactancia materna, que es un tema de interés social. Hablaremos sobre aquello con Emilia López, especialista en lactancia materna. Hablaremos sobre economía. Mariel Saviteri estará mañana en la primera hora. Conversaremos sobre la renegociación de la deuda y los temas económicos, cómo se proyecta el último tramo del año. Hablaremos sobre proyecciones preelectorales y la participación de las mujeres
Miren ustedes, mañana tengo mayoría de mujeres en el espacio, ¿ah? No se pueden quejar, distinguidas damas. Karen Garzón Sherdek, quien es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional SEC y articulista también, nos hablará sobre aquello. Voy a tener el gusto, pues, de tener a dos reconocidos artistas. Estará con nosotros Makoto Shishido, quien es integrante de los Jarcas de Bolivia. Los Jarcas de aniversario, medio siglo de vida de los Jarcas, ¿ah? Para quienes de alguna manera crecimos o escuchamos la música de los Jarcas. Yo quiero contarte, Flaco, que cuando era estudiante de colegio y hacía radio, yo tenía un turno los sábados de 6 de la tarde a 12 de la noche los sábados en Radio Montalvo de Ambato, y de 6 a 7 ponía música folclórica. Entonces ahí le cogí el gustito, sobre todo a la música de los Jarcas, ¿no? Tiempo al tiempo, el picaflor, etcétera, una serie de canciones. Así que mañana hablaremos con uno de sus integrantes, que esta agrupación está de plácemes, celebrando medio siglo de vida, y también Paulina Tamayo, una de las queridas artistas ecuatorianas. En el último tramo de primera hora, mañana tendremos música sobre un concierto virtual para este fin de semana. Así que esa es la razón por la que mañana... a cantar, ¿no? Claro, hay que hacerles cantar a los dos, ¿ah? Así que esa es nuestra menú para mañana. Tendremos música, hablaremos de lactancia materna, hablaremos de economía, hablaremos de política. Agenda para todos los gustos, no se me puede quejar, ¿ah? No se me puede quejar. Muy bien, Flaco, ¿qué tal está el calorcito? No cantará usted. Usted no cantará, ¿no? No. Yo tengo que estar con el efecto de alguna bebida espirituosa, ¿no? Oye, ¿cómo está el clima? Dale, Fabri. ¿Cómo está el clima en Macas? Delicioso. Está fresquito, no ha llovido, el cielo está medio encapotado, no se ven las estrellas, entonces supongo que en la noche lloverá. Cuando llueve, y espero que no suceda mañana, es muy ruidoso, digamos, ¿no? Tú sabes que en la Amazonía el agua cae, pero fuerte. Y a veces es ensordecedor el ruido cuando cae encima de los techos. Sí, pero bueno, sí, de todas maneras es delicioso escuchar la lluvia, es delicioso escuchar, estar en la naturaleza y respirar, si se quiere, un poco de aire totalmente diferente al que estamos acostumbrados en la ciudad. Qué rico, Flaco. Bueno, espero que mañana tu internet esté mejor. Hoy ha estado bien el audio en términos generales, pero en video se ha quedado un poquito congelada tu imagen. Ojalá que mañana tengamos una mejor señal desde Macas, en la provincia de Morona, Santiago. Hay una saturación de personas acá que están como, si yo te enseñara quiénes están detrás de la computadora, te asombrarás. Está todo el ejército de primos y sobrinos que están esperando que te desconecte para ellos conectarse. No, Ibis está ahí con un matamosca dándoles en la mano ahí que no se conecten. Ya te vas a desconectar. Bueno, te mando un abrazo, querido amigo. Igualmente, Flaco, solamente para cerrar, nos habían escrito hablando de los sueldos atrasados, posgradistas y profesores todavía no están al día, nos dicen varios de los internautas. Gracias por la atención, este espacio de noticias, de tertulia, de alegría, de tristezas. Bueno, ahí vamos. Llega a ustedes por cortesía del delicioso, único, exquisito café instantáneo, liofilizado, café soluble, liofilizado, Café Buen Día, delicioso, para cerrar la jornada con una deliciosa taza de Café Buen Día. ¿Qué te hace tener un buen día y un buen jueves? Toma Café Buen Día. Flaco querido, te abrazo a la distancia, abrazos también para todos, os espero mañana a las 6 horas a primera hora por la señal de Majestad Radio, 17 horas con 30 minutos, aquí en la fanpage de Primera Plana, toda la información en Suena al Día. Buenas noches, que descansen. Chao.